Bienvenidos a este nuevo video de Marcarios Legal. Soy la abogada Nerea Pico y el día de hoy vamos a hablar sobre unos términos en propiedad intelectual que suelen confundirte un poco, sobre todo si vives en Ecuador y probablemente has escuchado propiedad intelectual, derechos intelectuales y te habrás preguntado pues si son lo mismo, ¿no? Entonces, sin mayores preámbulos, pasemos a explicar este interesante concepto. Y para ello he preparado esta masterclass bastante breve. Voy a tratar de no hablar sobre términos jurídicos para ir directo al grano. Entonces, propiedad intelectual y derechos intelectuales, ¿son lo mismo? Bueno, para responder esta pregunta, tenemos que ir hacia algunos conceptos que nos van a aclarar ciertas ideas. Por ejemplo, la propiedad intelectual. ¿Qué es la propiedad intelectual? Bueno, primeramente, debes conocer que el organismo rector de la propiedad intelectual a nivel mundial es precisamente la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, o conocido como sus siglas en inglés, la WIPO. Tú puedes buscar en internet información y básicamente lo que vamos a encontrar es que ante esta autoridad supranacional se dirimen ciertos temas de propiedad intelectual, es la que regula la propiedad intelectual, inclusive tienen una academia gratuita a la que puedes acceder inscribiéndote y donde se dictan cursos para aprender de esta interesante materia. Pasemos un poco a hablar del concepto que define la misma OMPI, la misma WIPO, sobre la propiedad intelectual. Y fíjate lo que dice, que es muy interesante. La propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente, como las invenciones, las obras literarias y artísticas y los símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio. Aquí estamos encontrando dos conceptos bastante marcados, fíjate. Creaciones de la mente. Aquí les empieza a definir un poco. Por ejemplo, invenciones, que es lo que nosotros normalmente conocemos como patentes. Obras literarias y artísticas, que es lo que involucra la protección del derecho a autor. Los símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio. Bueno, aquí estamos hablando de los signos distintivos, es decir, hay aquí una clara división de dos aspectos que son fundamentales y ya los vamos a ver. Ahora bien, hay un segundo párrafo que es muy interesante también comentarlo y dice lo siguiente. Esta, es decir, la propiedad intelectual, le otorga a su autor, creador o inventor el derecho de ser reconocido como titular de creación o invento y por consiguiente ser beneficiario del mismo. Es decir, que la propiedad intelectual no solamente tiene una relación, un vínculo estrecho con las creaciones, sino que también es capaz de dar derechos. Entonces, fíjate que justamente por eso es que luego vamos a ver por qué ese cambio de definición de propiedad intelectual a derechos intelectuales. Entonces, teniendo en cuenta lo siguiente, de que aquí estamos hablando de dos conceptos diferentes, es que para la OMPI, para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, esta se divide en dos grandes grupos, derechos de autor y derechos conexos, por un lado, y la propiedad industrial. La gran diferencia entre uno y otro radica en que el derecho de autor tiene que ver más que nada con los principios y las normas que se le reconocen a un autor en función de las obras que éste crea. Obras artísticas, musicales, de donde básicamente devienen de su talento, de su ingenio. Pero más que nada tiene que ver con un lado humano y personalísimo del autor, del creador. Mientras que la propiedad industrial, si bien es cierto, también son invenciones, son creaciones que derivan también de la persona, pero tiene más que nada un aspecto comercial o mercantil. Justamente por ello, en el Ecuador, en nuestra Ley de Propiedad Intelectual de 1998, se reconocen estos dos grandes grupos o divisiones de la propiedad intelectual. Pero adicionalmente, y esta es la parte importantísima y un poco diferente, nuestra Ley de Propiedad Intelectual del año 1998 tenía una tercera categoría. Y fíjate lo que dice, o lo que decía el artículo 1, inciso 3. La propiedad intelectual comprende, primero, derechos de autor, comprende la propiedad industrial, y aquí un poco empieza a describirla, y las obtenciones vegetales. Y eso era lo que tenía de diferente con la definición de la OMPI que vimos anteriormente. Entonces, la ley de propiedad intelectual nos trae esta división, esta trilogía, ¿no?
Por un lado tenemos los derechos de autor y derechos conexos, la propiedad industrial que lo expliqué anteriormente, pero también el tema de las obtenciones vegetales. Hasta que llegó el año 2016, en que se deroga la ley de propiedad intelectual y se aprueba un nuevo cuerpo legal llamado Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, más comúnmente llamado Código Ingenios. De hecho, si lo buscan así en Google, lo van a encontrar de esta manera, ¿no? Ustedes digitan Código Ingenios y lo van a encontrar. Pero el nombre correcto es todo esto de aquí. De hecho, los abogados, para poder cortarlo, utilizamos las siglas COESI. Entonces, mira la gran diferencia de lo que hubo en 1998 y lo que tenemos actualmente. Antes, a la autoridad competente en materia de propiedad intelectual se le llamaba IEPI. Inclusive el nombre aún perdura, porque muchos de los usuarios o clientes de nosotros nos piden registrar marcas en el IEPI, pero el IEPI ya dejó de existir. Dejó de existir desde la aprobación de esta nueva norma que aprueba a su vez la creación del organismo encargado de velar derechos intelectuales, porque de aquí es que viene esa gran diferencia, ¿no? Y pues 2 años después se crea el SENADI, que realmente se le cambia de nombre, es la misma institución, solamente que ya no se llama IEPI, Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, sino que ahora se denomina SENADI. ¿Por qué? Porque cambia el concepto de propiedad intelectual a derechos intelectuales. Entonces, ahora tenemos el organismo rector y la forma correcta de denominarla es Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI. No es secretaría, no es subsecretaría, por favor, porque he escuchado y he visto también que lamentablemente en muchas exposiciones de docencia he visto cómo le dicen secretaría. Entonces, no, por favor. Es el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, ya pasamos a hablar no de propiedad intelectual, sino de derechos intelectuales. ¿Y qué nos dice la nueva normativa? Que es el COESI, como les decía, aprobado en el año 2016. Fíjate que el primer artículo con el que empieza el libro tercero, que trata de la gestión de los conocimientos, nos habla en el artículo 85, un párrafo bastante extenso, pero lo vamos a resumir en la parte más importante y medular, que es lo que nos interesa, que empieza desde aquí. Los derechos intelectuales comprenden principalmente a la propiedad intelectual y los conocimientos tradicionales. Es decir, para poder abarcar una nueva categoría, que son los conocimientos tradicionales, el legislador, en vez de hablar de propiedad intelectual, le cambia el nombre, así como cambiaron de IEPI a SENADI. Bueno, ya no hablemos de propiedad intelectual, hablemos de derechos intelectuales. Y es así como a partir del año 2016, con la aprobación del COESI, tenemos dos grandes divisiones de los derechos intelectuales. Por un lado tenemos la propiedad intelectual con sus divisiones tradicionales y adicionalmente tenemos conocimientos tradicionales. Pero, ¿qué es esto de conocimientos tradicionales? Bueno, el mismo COESI nos da la definición de lo que son los conocimientos tradicionales. No vamos a leer todo este artículo, ustedes lo pueden encontrar, es el artículo 511 del COESI, pero básicamente son conocimientos colectivos, es decir, hay un reconocimiento en el ordenamiento jurídico de estos derechos intelectuales desarrollados por minorías, ¿no? Como prácticas, métodos, experiencias, capacidades, signos, símbolos propios de pueblos, nacionalidades y comunidades que forman parte de su acervo cultural y han sido desarrollados, actualizados y transmitidos de generación en generación, etcétera, etcétera. Ustedes lo pueden leer. Es una descripción bastante amplia, pero básicamente habla de ese conocimiento ancestral de nuestros pueblos y nacionalidades en nuestro país. Y bien, aunque esto no es parte de este video propiamente, porque esto lo vamos a desarrollar en otros videos, y déjenme saber en los comentarios si desean que hable de cada uno de ellos, de los derechos de autor y derechos conexos, de la propiedad industrial
y de las obtenciones vegetales, déjame saber aquí en los comentarios y con gusto voy a preparar asimismo un video para explicarte las diferencias, los requisitos para poder protegerlos, los costos ante el SENADI, ante la autoridad competente aquí en el Ecuador y demás consideraciones, las protecciones, lo que puedes hacer, los límites que tiene cada uno. Es muy importante que esto lo sepas también. Entonces, si te interesa saber sobre derechos de autor, sobre propiedad industrial, sobre marcas, patentes, obtenciones vegetales, diseños industriales y demás, déjame saber en el comentario y no olvides suscribirte para que seas de los primeros en poder ver y revisar todo ese contenido que preparamos para que puedas defender tus creaciones y puedas asegurar la inversión en tu negocio y tu emprendimiento. Dicho lo anterior, pasamos ahora a ver un poco los derechos de autor y derechos conexos. Este es un típico certificado de derechos de autor, como puedes verlo aquí, Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Generalmente aquí va el número de certificado, aquí va el número de trámite y básicamente el derecho de autor, te lo comentaba anteriormente, reconoce una serie de principios y normas a los autores sobre creaciones de su intelecto humano. El mismo código define cuáles son esas obras susceptibles de ser protegidas por el derecho de autor y básicamente este certificado acredita esa autoría y esa titularidad. Fíjate que aquí hay dos conceptos importantes a tener en cuenta, el autor y el titular, que no necesariamente son la misma persona, pero lo vamos a ver en un video especializado en temas de derechos de autor y derechos conexos. Aquí también vamos a hablar de este concepto que a muchas personas se les escapa y cuando tienen el título, pues dicen, bueno, es que esta ya es mi obra, aquí ya la registré, pero se olvidan de esta pequeña leyenda y que la vamos a ver en mayor detalle, porque aquí hay una serie de temas importantísimos que tienes que conocer si eres autor, creador de obras susceptibles de ser protegidas bajo el régimen de derecho de autor. Continuamos. La propiedad industrial, como te decía, la propiedad industrial son aquellas creaciones que surgen producto de la innovación para que sean puestas en marcha dentro del comercio, dentro de la industria. O sea, aquí hay un propósito netamente comercial o mercantil. Entonces, este es un título que si alguna vez tras una marca o estás familiarizado con algo de ello, vas a poder revisar que justamente esto es un título emitido por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. Esto básicamente es una marca de producto, por obvias razones, pues, y por un tema más que nada de sigilo profesional, no he puesto la marca de qué se trata, pero básicamente esta es la forma como luce un título digital de registro de marca. Básicamente aquí en el centro va a ir el logo, aquí va a ir el nombre del titular, si es una persona jurídica, una persona que requiere representación legal, aquí va a ir el nombre del representante legal, aquí va a ir la protección sobre la cual se basa esa marca, si es una marca de producto, también va a decir la clase internacional a la que pertenece, en este caso, bueno, ya te voy contando que esta marca se trata de frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas que tienen total y completa relación con la clase internacional de NISA número 31. Y todas esas cuestiones sobre temas de clasificación de NISA, registro de marca, proceso y demás, déjame saber en los comentarios si deseas que haga un video única y exclusivamente al respecto. Y las obtenciones vegetales, que esa es una gran novedad y que cuando hemos tocado este tema en las redes sociales, han sido ya algunas personas que me comentan, pero ¿y esto qué es? ¿No? Porque es una gran novedad, pero fíjate, el artículo 471 del COESI ya te está hablando un poco la definición y te dice, la protección establecida en el presente título se extiende ¿a qué? A variedades pertenecientes a todos los géneros y especies vegetales. Es decir, aquí se protege única y exclusivamente variedades vegetales. Pero ojo, hay una consideración importante y que te la voy a marcar con otro color. Siempre que su cultivo, posesión o utilización no se encuentre prohibido por razones de salud humana, animal o vegetal, soberanía alimentaria, seguridad alimentaria y seguridad ambiental. Es decir, aquí hay un predominio de la salud. Es muy importante que lo puedas tener en cuenta. Además, aquí te muestro una solicitud de derechos de obtentor.
la persona que solicita una obtención vegetal, el titular de esa solicitud va a ser un obtentor. Y aquí, por ejemplo, en este caso se está solicitando el registro de esta flor con todos estos parámetros, ¿verdad? Que en su momento la autoridad, a través de la Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales, va a poder revisar que en efecto esta solicitud tenga lugar a ser acreedora a un registro. Entonces, explicado lo anterior, podemos decir que es lo mismo propiedad intelectual y derechos intelectuales. Pues, en realidad, para poder contestar esta pregunta, tendríamos que, a su vez, cuestionarnos sobre el concepto de propiedad. ¿Qué es la propiedad? ¿No es acaso aquel derecho que tengo sobre un objeto, aquella facultad que tengo de poder usarla, alquilarla, venderla, desecharla, destruirla y demás? Bueno, básicamente yo puedo hacer eso con cualquier objeto, por ejemplo, con este lápiz, ¿no? Si yo quiero, al ser mío, al haberlo adquirido, al ser de mi propiedad, al estar en mi dominio, yo puedo hacer con él lo que yo desee. Sin embargo, con la propiedad intelectual pasa algo muy distinto. Lo que ocurre con la propiedad intelectual es que para yo poder ejercer derechos sobre esas creaciones, van a haber ciertos límites. La misma ley o el mismo ordenamiento jurídico va a establecer ciertas limitaciones a ese derecho. Normalmente la propiedad, el derecho de propiedad único, el que nosotros conocemos como el derecho tal cual de propiedad, no tiene límites en el tiempo. Es decir, yo puedo ser dueño de una casa toda mi vida hasta que fallezca, y si fallezco, esa propiedad, ese bien inmueble, yo lo puedo heredar, ¿no? Ya sea a mi cónyuge, a mis hijos, a mis padres, dependiendo de los grados, ¿no? Que establece la ley. Pero ¿qué pasa con los derechos intelectuales? Llamémoslo así. Pues esos, por ejemplo, tienen una duración en particular. Los derechos de autor, por ejemplo, duran toda la vida del autor, más 70 años en el Ecuador. Y pasados esos 70 años, las obras creadas por ese autor pasan a dominio público. No pasa así con un derecho sobre un bien raíz o sobre un bien mueble cualquiera. Y esa es solamente una diferencia que te estoy comentando para que lo puedas tener en cuenta. Entonces, el derecho de propiedad en sí mismo, el concepto de propiedad que se puede ejercer sobre un bien inmueble o mueble, no necesariamente es igual al que se le aplica a un derecho de propiedad intelectual, a las creaciones del intelecto humano. Entonces, básicamente, esa es la gran diferencia que te puedo comentar. Y existen otras. Si quieres que te las comente en un reel o en un short de YouTube o en las redes sociales, pues puedes seguirnos. Aquí te dejo algunos de los canales en los que nos puedes encontrar, y será pues un placer poder atender tus dudas, ayudarte a proteger lo que te hace único y sobre todo asegurar tu inversión, asegurar tu negocio y tu emprendimiento. Soy Nerea Pico, abogada especialista en propiedad intelectual, y ha sido un gusto enorme poder ayudarte en estos temas y también poder dilucidar un poco estas terminologías que a veces nos tienden a confundir. Que estés muy bien y nos vemos en una próxima ocasión.